La paz de Cristo, hermanos. Hoy el Señor continúa a enseñarnos a orar. Y la oración necesita de la humildad, de conocer cuál es nuestra realidad y desde nuestra realidad concreta levantar nuestro corazón al Señor. La primera lectura de hoy nos enseña cuál es la condición justa de rezar. La reina Esther está pidiéndole al Señor, consciente de que nadie más puede salvarla, y no solamente a ella, que nadie más puede salvar a su pueblo de frente a la amenaza que tiene de este enemigo, que es símbolo, es imagen del demonio. Por lo tanto, quien reza está llamado a rezar, a orar, como aquel que necesita de verdad que el Señor le salve. Y ella reza así, ora al Señor diciéndole: no tengo ningún otro auxilio, sino tú, Señor, sálvame. Y el Señor nos enseña a rezar de esa forma, diciéndonos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad, tocad a la puerta, y se os abrirá. Es decir, no solamente como aquel que tiene necesidad, sino como aquel que sabe que a quien le está pidiendo es bueno y puede conceder lo que se le pide. Por tanto, pedir con insistencia. ¿Y qué nos dice el Señor? Que nuestro Padre que está en los cielos, que es el único verdaderamente bueno, dará cosas buenas a aquellos que se las pidan. Y el Evangelio de Lucas nos enseña en una sola palabra, un solo nombre, ¿qué son todas estas cosas buenas? El resumen de todo esto es el Espíritu Santo, Dios mismo. La oración en el fondo, o sea, lo más grande es pedirle a Dios mismo. Pedirle a Dios mismo. Que venga Él a morar dentro de nosotros con el Espíritu Santo. Es el bien más grande que hay, nada más se puede asemejar a esto. Y si nosotros tenemos a Dios, no nos falta nada, nada. Dios es todo. Por eso el Señor nos invita a esto. Y esto, de esta forma de rezar, hay un crecimiento en esto, en la vida espiritual. El Señor dice de pedir. Diferentes autores nos enseñan, padres de gran espiritualidad, nos dicen que pedir es pedir la salvación, que el Señor nos purifique de nuestros pecados, que nos salve de nuestros pecados, que son los que nos llevan a la miseria, a la tristeza verdadera, a buscar al Señor. Y buscar al Señor significa buscar la verdad, su amor, que el Señor nos enseñe, nos haga desear las cosas buenas, lo que es verdaderamente santo. Decíamos cuando hablamos del Padre Nuestro que la oración, como dice San Agustín, es un ejercicio del deseo, es como un gimnasio para nuestros deseos, para que aprendamos a desear lo bueno, porque el Señor pone como condición el recibir estos bienes si nosotros actuamos de la misma manera con los demás, si damos a los demás lo que nosotros queremos que nos sea dado a nosotros. Dice el Señor: así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Pero lo que nosotros deseamos, a veces nuestros deseos son perversos, no tienen que ver nada con Dios. Por eso el Señor tiene que sanar nuestros deseos. Y aquí la oración que nos enseña y nos ejercita a desear las cosas buenas y santas, a desear el Espíritu Santo, a desear a Dios, amar a Dios. Y después entonces amar a los demás. Esto no se puede realizar si antes el Señor no nos da su amor. Cuando el Señor nos enseñaba el Padre Nuestro, decía como condición de recibir el perdón de los pecados, que nosotros perdonemos a los demás. Pero nadie puede perdonar de verdad si antes no ha experimentado el perdón de Dios. Luego sí se pone como condición. Pero esto es un círculo virtuoso que va creciendo. Es decir, que recibimos el perdón de Dios
y otorgándole el perdón a los demás, nos abrimos cada vez más a recibir la misericordia abundante de Dios en nuestros corazones para amar más abundantemente, perdonando a los demás. De la misma forma el Señor nos dice en esta palabra, prácticamente nos está diciendo, tú quieres recibir el don más grande que es el Espíritu Santo, que Dios mismo viviendo dentro de ti, dónate a los demás. Pero tú no te puedes donar a los demás si no experimentas esto, que Dios se dona así, de esta forma sin límites a ti y a mí. Y quien acoge este don, que es el Espíritu Santo, que es como el respiro del alma, necesita soltar el respiro, darlo a los demás. El amor es esta dinámica de recibir todo de Dios para darlo todo a los demás. Y en la medida en que nosotros vamos recibiendo de Dios y donando a los demás, vamos abriendo cada vez más el corazón a que Dios se derrame más profundamente en nosotros y que podamos amar más profundamente a los demás. Entonces, ánimo, pidamos el Espíritu Santo. El Señor nos dice hoy que nos dará esto si lo pedimos. Por eso dice, pedid, buscad, llamad. Alabado sea Jesucristo.